El Estado necesitaba recaudar impuestos como fuera, y además era un programa de empleo. Si reabren las fábricas de cerveza, imagine cuánta gente hace falta para fabricar barriles, latas, botellas, camiones para transportarla, agricultores para cosechar el grano. Son cientos de miles de puestos de trabajo. Según el Telegraph de Nueva York, los dos principales asuntos de las elecciones al Congreso y al Senado de 1930 eran hambre y sed. Hambre de comida, de trabajo y de seguridad, y sed, si no de una bebida decente, al menos del derecho a tenerla. Pauline Seiben y la Organización Femenina para la Reforma de la Prohibición Nacional se pusieron a trabajar a favor de los partidarios de derogar la enmienda. Al igual que los líderes de la Liga Antitabernas de la generación anterior, se concentraron en luchar únicamente por un tema de la forma más focalizada y efectiva posible. Aquel otoño los demócratas ganaron en las urnas, se hicieron con la mayoría en el Congreso y quedaron a un solo voto de controlar el Senado. Las fuerzas antiprohibicionistas casi se duplican. Creo que nuestra pequeña organización, dijo Pauline Seiben, ha colaborado para perfeccionar este resultado arrasador. A principios de 1931, el presidente Hoover por fin publicó el informe de su comisión sobre la prohibición, consolándose con el resumen del mismo. La 18ª enmienda debía mantenerse vigente en el futuro inmediato. Pero el informe también enumeraba todos los defectos de la ley Volstead y apenas una minoría de sus miembros defendía mantener la ley en sus términos. No sé por qué necesitaba un comité que le explicara el terrible fracaso de la ley. Y cuando Hoover le echó un vistazo, básicamente encontró lo que quería encontrar: una justificación para no cambiar nada. Daba la sensación de que el presidente era el único del país que no se enteraba de lo que estaba pasando. ¿Era el único que no se daba cuenta de todos los problemas generados por la prohibición? Eso se sumó a la sensación de que Hoover vivía totalmente al margen del ciudadano medio, lo que para un presidente es un grave problema político. En 1931, Al Capone había alcanzado su mejor momento. Ya no tenía rivales entre los mafiosos de Chicago y continuó expandiendo su imperio en previsión de una posible derogación de la prohibición. Se hizo con el control de los sindicatos de transportistas, de fontaneros, de trabajadores municipales, de proyeccionistas de cine, de vendedores de refrescos, de vendedores de pollo para consumo judío, y acarició la idea de meterse en el sector de los lácteos con el argumento de que más gente compraba leche que alcohol. Además, el margen de beneficio era mayor. Lo juro por Dios, dijo en una ocasión, que nos hemos equivocado de sector. Entretanto, el presidente Hoover continuaba empeñado en poner al contrabandista más famoso del país entre rejas, fuera como fuera. El impuesto sobre la renta era algo relativamente nuevo y mucha gente no lo entendía. Y si eres un delincuente y todos tus ingresos son ilegales, lo normal es que no hagas la declaración de la renta y reconozcas que ingresas todo ese dinero de forma ilegal. Como tampoco le dirás a la administración que por si no se había dado cuenta eres un contrabandista, y esto es lo que has ganado. Cuando el Tribunal Supremo declaró que sí, que los ingresos ilegales también pagaban impuestos, fue un momento de gran confusión para todos estos delincuentes, y muchos de ellos presentaron la declaración de la renta. Capone, sin embargo, no lo hizo, y tampoco su hermano Ralph. Durante 2 años el gobierno intentó imputar a Capone por algo, por lo que fuera. El presidente Hoover se reunió con un grupo de investigadores y fueron incapaces de encontrar un elefante en una cabina telefónica, pagándoles un montón de dinero, y el resultado fue nada, nada de nada. No podían imputarle cargos por armas de fuego, por ningún asesinato, por contrabando de alcohol. Pensaron que podían imputarle por evasión de impuestos, pero incluso eso era muy difícil de demostrar, porque Capone para esas cosas era muy listo. No llevaba ninguna contabilidad, no tenía cuentas bancarias, no tenía más propiedades que la casa de Florida que había comprado a nombre de su mujer. Todo lo pagaba en metálico y parecía gastar tanto como ingresaba. Era prácticamente imposible demostrar que tuviera ningún tipo de ingresos. La primera vez que se sentó con Hacienda para tratar de resolverlo, reconoció que llevaba muchos años sin pagar impuestos y dijo: no he ganado mucho dinero, no tengo mucho dinero, solo he estado repartiendo cerveza, soy un servidor público, solo lo hago por el bien de la gente.
El 5 de junio de 1931, el gobierno de Estados Unidos por fin logró reunir suficientes pruebas para acusar a Al Capone de 22 delitos de evasión fiscal. El juicio de Al Capone fue la noticia del año. A Chicago llegaron periodistas de todo el mundo y actores de Hollywood que querían hacer papeles basados en él. James Cagney estuvo allí y Damon Rhinon fue desde Nueva York para cubrir la noticia. Había periodistas de la prensa sensacionalista y algunos incluso estuvieron de celebración con Capone la noche anterior al juicio. Capone había conseguido librarse todas las veces anteriores, así que pensaría que no había motivo para que fuera diferente. El optimismo de Capone era comprensible. Sus hombres habían sobornado o amenazado a todo el grupo de posibles jurados. Pero en el último momento el juez se enteró y convocó a un nuevo grupo para seleccionar el jurado. El 24 de octubre de 1931, tras un juicio de 10 días, Al Capone fue condenado a la mayor pena por evasión fiscal hasta entonces: 11 años en una cárcel federal. El rey de los mafiosos está a punto de ir a dar un paseo a cargo del tío Sam. Es día de mudanza para Al Capone cara cortada. Los cámaras están preparados para grabar. Sonríe, ahí viene. Ese es Al, con un gran sombrero blanco. Parece tener prisa, aunque allá donde va lo que más tendrá será tiempo. Y no se puede decir que haya ningún ciudadano honrado de Chicago que llore. La culpa fue mía, dijo Capone. La fama es lo que ha terminado conmigo. A pesar de la entrada en prisión de Capone y del esfuerzo del gobierno, la cantidad de licor que entraba en Chicago ni siquiera disminuyó. En el verano de 1932, para muchos estadounidenses era como si el mundo se hubiera dado la vuelta en los 4 años desde la elección de Herbert Hoover. La situación no había hecho más que empeorar. El presidente Hoover, sin embargo, continuaba insistiendo en que el sufrimiento real era mínimo. Según él, las organizaciones benéficas y los gobiernos locales se ocuparían de los hambrientos y los desposeídos. Cada vez parecía más erróneo invertir millones de dólares para hacer cumplir una ley que parecía imposible. Sobre todo cuando el gobierno republicano se negaba a invertir ese dinero en aliviar la situación del país. Apelo a vosotros, cuyos estandartes veo ante mí, para que deis testimonio aquí y ahora de vuestra determinación a que el candidato de esta convención sea, y tiene que ser, la encarnación de Thomas Jefferson, Franklin Delano Roosevelt, de Nueva York. La tarde del 2 de julio de 1932, en el Stadium de Chicago, Franklin Delano Roosevelt aceptó la nominación a la candidatura presidencial de su partido. Esto es más que una campaña política. Es una llamada a las armas. Dadme vuestra ayuda, no solo para ganar votos, sino para ganar esta cruzada y devolver el país a su gente. Al igual que la mayoría de los políticos del momento, Roosevelt esperaba evitar tener que decantarse sobre el polémico asunto de la prohibición, pero los antiprohibicionistas, con Al Smith a la cabeza, lo pusieron contra las cuerdas. Habían exigido que el programa demócrata incluyera la derogación de la 18ª enmienda, y Roosevelt rápidamente cambió de actitud. Y ahora quiero decir una palabra. Esperad a que termine el párrafo. Una palabra como cerveza. Sé que todos tenéis muchísima prisa, pero dejad que termine de decir esto. Estoy a favor de la modificación de la ley Volstead, tan pronto como sea legalmente posible.
Hoover y los republicanos seguían jugando a dos bandas. En su programa hablaban de convocar convenciones estatales para reconsiderar la 18ª enmienda, a la vez que prometían que el gobierno federal continuaría defendiendo a los ciudadanos del regreso de las tabernas y los abusos del alcohol. El programa de Hoover, escribió el periodista H.L. Mencken, tiene al menos la gran virtud de ser bastante ininteligible. Pauline Sabin, una republicana de toda la vida, apoyó a Roosevelt con entusiasmo y puso toda la fuerza de su organización a su servicio. Amigos míos, parece que esta vez hemos barrido. Pero todavía no tenemos los resultados de la costa oeste. Y por eso aún no voy a hacer ninguna declaración oficial. Roosevelt arrasó en las elecciones y se hizo con 42 de los 48 estados.